Gracias, señora presidenta. Señor conseller, diputadas y diputados, estamos en la fase final de una discusión de presupuestos para 2015 y lo primero que llama la atención es que lo estamos haciendo en el mes de marzo de 2015. Y básicamente este retraso se debe a que el Gobierno, un año más, ha incumplido su obligación legal de presentar los presupuestos en fecha y los ha presentado tarde. Luego veremos que desde nuestro punto de vista también los ha presentado mal, pero lo primero que tenemos que decir es que se han presentado tarde y por eso en el mes de marzo estamos acabando su discusión y procederemos a su votación. Parece que había muchas urgencias, era muy urgente que entraran en vigor determinadas medidas que se adoptaban en estos presupuestos, pero debido a la incompetencia del Gobierno, debido a presentarlos muy fuera del plazo que le marca la ley, los estamos discutiendo en marzo de 2015. O bien no había tanta prisa, o bien la incompetencia del Gobierno es realmente grave por los efectos que ello puede tener, si es que son tan graves como este retraso parece que tiene, según la propia versión del Gobierno. En todo caso, estamos discutiendo un proyecto de presupuestos, lógicamente, como todos, dentro de un contexto económico al que hay que hacer una breve referencia. Estamos en una situación muy complicada, donde hay mucha gente pasándolo mal, pero parece que con unas expectativas positivas. Parece que las expectativas son de mejora, las cifras económicas así lo dicen, pese a que también estamos en un contexto en el que hay múltiples dudas y múltiples amenazas, digamos, para esta visión positiva. Lo que se espera de unos presupuestos en cualquier situación, pero sobre todo en una situación tan complicada como esta, es que el presupuesto de un Gobierno serio sea una herramienta más de una estrategia seria para afrontar esta situación económica. Y la primera crítica general, que ya se hizo en el debate, en el primer debate de presupuestos, en el debate de enmiendas a la totalidad, y que ahora no ha cambiado en la discusión parlamentaria, en el trámite parlamentario, es que estos presupuestos no parecen estar hechos para llevar a cabo una determinada estrategia económica que nos permita salir de la crisis. Parece que no están hechos y que no se deben a ninguna estrategia, más allá de la estrategia contable de llegar a fin de mes, y como mucho la única estrategia que se adivina es una estrategia, obviamente, con la que nosotros no estamos de acuerdo, que es la estrategia de la separación, de la salida de España y de la salida de la Unión Europea. Pero aún así, siendo unos presupuestos que no están embarcados en una estrategia que sea positiva para afrontar los retos que en este momento son necesarios para sacar a Cataluña o ayudar a sacar a Cataluña, porque los gobiernos, gracias a Dios, no sacan normalmente de las crisis económicas. Pueden ayudar, son las sociedades las que reaccionan y los gobiernos lo que pueden ayudar a estas inercias de reacción y, sobre todo, procurar no entorpecerlas. Nosotros, desde nuestro punto de vista, creemos que estos presupuestos y, sobre todo, esa estrategia de ruptura con España y con Europa lo que hacen es no ayudar a salir de la crisis, sino agravarla. En cuanto al fondo del presupuesto, como dijimos ya en nuestras primeras intervenciones, creemos que básicamente estos presupuestos merecen dos calificativos. Por un lado, como ya he comentado, son unos presupuestos inútiles para las necesidades actuales de los catalanes y, por otro lado, son un fraude, como ya dijimos en su momento, como se han repetido otros grupos, son un fraude porque unos presupuestos que son imposibles de cumplir, que quien los presenta ya sabe que no se pueden cumplir, son un fraude a esta Cámara y son un fraude a los ciudadanos de Cataluña. Vamos a explicar, a argumentar la primera crítica, la inutilidad de los presupuestos. Consideramos, como he dicho, que son inútiles para afrontar los retos y las necesidades que tiene actualmente Cataluña. En el actual momento de crisis, con buenas perspectivas, pero aún de crisis muy grave que afecta a muchos ciudadanos,
el mayor interés, el Gobierno tendría que estar obsesionado en que estos presupuestos atendieran a dos vertientes. Por un lado, hacer frente a la gente que lo está pasando mal, ayudar a la gente que lo está pasando mal y hacer frente a estas situaciones de debilidad y de exclusión social, políticas sociales, y por otro lado, ayudar a la reactivación económica. Esos tendrían que ser las dos vías, las dos obsesiones de cualquier gobierno y, por tanto, se deberían ver reflejadas en cualquier proyecto de presupuestos. En cuanto a las políticas sociales, sabemos que seguramente estos presupuestos volverán a ser los más sociales de la historia de Cataluña, igual que los anteriores y no sé si también los anteriores. ¿Se defenderán así o se intentarán argumentar? Pero todos los ciudadanos de Cataluña sabemos que no es así, que estos presupuestos lo único que hacen es mantener, consolidar los recortes que en estos últimos años se han estado produciendo en sectores tan sensibles, tan necesarios como es la sanidad, la justicia, la educación, las políticas sociales, etcétera. Efectivamente, estos presupuestos mantienen los recortes. El único incremento que se produce es el de la recuperación del sueldo de los funcionarios, con el que estamos de acuerdo, pero en el resto de medidas mantienen los recortes, los duros recortes que se han estado aplicando en todos estos ámbitos en los últimos años. Un ejemplo es la sanidad. El presupuesto de sanidad se mantiene congelado. Llevamos meses, si no algún año, hablando con el conseller de que la situación de la sanidad pública en Cataluña es insostenible, que estamos en un momento de tensión insostenible, que ya no se puede aguantar más el esfuerzo que están haciendo tanto los usuarios como los profesionales de la sanidad, teniendo que hacer trabajo entre mucha menos gente, y que nos encontramos con un presupuesto que se congela el presupuesto de sanidad. El único incremento que hay es el de la recuperación salarial, pero con otro peligro del que no ha hablado últimamente el conseller y que en su día se denunció con gran alarma, que era la subida del IVA sanitario. Si ese presupuesto se mantiene en las mismas cifras que en el ejercicio anterior, pero además hay que hacer frente a más gasto en inversiones o en compras por la subida del IVA sanitario, lo que vamos a tener en el 2015 es más recorte en la prestación de servicios sanitarios. Y si no es así, esperamos que alguien nos lo explique, porque se supone que esa modificación en el IVA sanitario se inició el día 1 de enero de este año. Por lo tanto, mantenimiento, cuando no incremento de los recortes en sanidad, en justicia, en educación y en políticas sociales, en un ejercicio en el que muchos ciudadanos siguen necesitando de estas políticas porque se encuentran en situaciones muy complicadas. Y por otro lado, el otro ámbito, la otra rama a la que debían dirigirse estos presupuestos, que es la reactivación económica, desde luego, por mucho que se revisen de arriba abajo, de adelante atrás, no hay detrás de ellos ninguna política que ayude a la reactivación económica, y mucho menos la transformación del modelo productivo. Ya no vamos a pedir tanto a este Gobierno. No hay políticas, no se incrementa la política de investigación y desarrollo, no hay, por supuesto, ninguna política que vaya a presentar un panorama de mejora o de ayudar, por lo menos, a mejorar la situación económica. Por supuesto que la situación económica, como decíamos, está mejorando y tiene mejores expectativas, pero lo tiene por elementos totalmente exógenos a la política del Gobierno. Estamos pendientes de si el precio del petróleo se mantiene bajo, de si el euro está menos fuerte para favorecer las exportaciones, como efectivamente se está mejorando. Estamos pendientes de si el interés que se cobra por la deuda de Cataluña se mantiene en los actuales tipos para poder mejorar algo la economía. Pero, como digo, todo elementos exógenos a la acción de este Gobierno. No hay una acción decidida, una política estructurada a encarar o ayudar, por lo menos, a reactivar la economía. Y no la hay porque este Gobierno tiene otras prioridades, y ya lo han dicho muchos miembros
del Gobierno. La prioridad de este Gobierno es la separación, el romper con el resto de ciudadanos españoles y el sacarnos de la Unión Europea. Hace gracia cuando algún portavoz ha mencionado que la situación era insostenible y también económicamente la situación era insostenible y parece que la única solución a esa situación económica insostenible es salir del euro, salir de Europa y romper con España. Parece que se hacen pocos números de las graves consecuencias económicas que una decisión de ese tipo podría tener. No nos preocupa demasiado porque no vamos a llegar a tomar esa decisión, pero cuando se hacen aquí discursos de falta de alternativas y que la única alternativa es romper con España y romper con Europa, por lo menos se podrían dar algunos a explicar cuáles serían las consecuencias para muchos, las graves consecuencias para muchos sectores y para muchos ciudadanos de Cataluña de esa ruptura. Pero, como digo, esa prioridad de este Gobierno, la prioridad de la separación, en vez de la prioridad de las políticas sociales y de la reactivación económica, está claramente en estos presupuestos. ¿Qué gasto, en el lado de los gastos, qué gastos son los que se priorizan? Medios de comunicación, tanto públicos como privados, para poder seguir teniendo altavoces donde seguir haciendo propaganda de este, como llaman ustedes, proceso, para seguir haciendo propaganda del proceso. Gastos en embajadas y en Diplocat. Hay que seguir haciendo ruido también, no solamente con los medios de comunicación públicos y concertados internamente, sino también fuera de las fronteras. Parece que con unos resultados poco halagüeños, por suerte para los catalanes, pero ustedes siguen poniendo dinero ahí y luego siguen poniendo dinero en las estructuras de Estado. Luego hablaremos en el debate de la ley de acompañamiento, hablaremos en más profundidad de las estructuras de Estado y del dictamen del Consejo de Garantías, pero está claro que estas son las prioridades de este Gobierno. La prioridad es la separación y, por tanto, el dinero, en vez de dedicarse a otras cosas, se dedica a propaganda interna, a hacer ruido en el exterior y a montar estructuras de Estado para ir hacia una separación que, bueno, no sé ustedes cuánto tendrán calculado que se produzca, pero que sin duda no se va a producir. Va a haber unas elecciones, parece, el 27 de septiembre. Hace gracia oír al presidente y a algunos portavoces decir que si no se van a impugnar. Yo creo que el miedo de los catalanes no es que se impugnen esas elecciones autonómicas del 27 de septiembre. El miedo de los catalanes es que el señor Mas no se atreva a convocarlas, dado el desastre electoral al que está llevando a su partido. Si se convocan, sin duda habrá unos resultados que pondrán fin a esta locura de proceso y a esta aceleración hacia el abismo donde va Convergencia y Unión, y eso me parece bien. El problema es que detrás nos llevan al resto de los catalanes. Estas razones seguramente serían suficientes para oponernos a estos presupuestos y mantener nuestras enmiendas, pero aún hay otra razón que no viene ya del lado del gasto y de las prioridades en el gasto, sino que viene del lado de los ingresos. Y es que, como se ha mencionado también anteriormente, estos presupuestos son un fraude. Y la palabra es dura, pero cuando se presentan unos presupuestos que quien los presenta sabe a ciencia cierta que no va a poder cumplir, yo creo que no cabe otro calificativo. Son un fraude y ustedes lo saben. Son un fraude y tanto es así que ustedes, cuando tienen que ir a Madrid a presentar estos presupuestos para que luego se eleven en Europa, le dan un barniz y los cambian y dicen, bueno, esta partida de 2.500 millones que nosotros tenemos aquí de negociación política, o como le quieran llamar, o de carta a los Reyes Magos, o de reivindicación, seguramente no se cumplirá, pero los conseguiremos por otro lado. Los conseguiremos, ¿cómo? Vendiendo patrimonio y concesiones. Seamos serios, ya hablamos también de este tema. Ustedes lo de vender patrimonio y concesiones no se les da demasiado bien. Aún nos tienen que liquidar o por lo menos explicarnos qué ha pasado con la partida trampa del año pasado antes de que nos creamos la partida trampa
de este año, señor conseller. Nos tiene que decir de los 2.300 millones que tenía presupuestados de ingresos en el año 2014, en qué cantidad estamos y qué va a pasar luego con ese agujero que nos ha cubierto, cómo lo ha cubierto. Yo creo que estaría bien que esas explicaciones, dado que estamos en el mes de marzo, se hubieran producido antes de discutir o de intentar colar una segunda partida trampa que, como digo, ni usted se cree. Ni usted se cree, porque aquí le da un formato, nos explica aquí y nos hace una teoría en el debate de presupuestos sobre cómo se hacen ahora los presupuestos. Debe ser lo último en las universidades extranjeras en las que usted participa, que es yo pongo los gastos que me parece y luego los ingresos ya los sacaré de donde pueda. Parece que ahora los presupuestos se hacen así. Usted solo cuadra con esa partida trampa y cuando va a Madrid dice, bueno, esta partida trampa igual no es esta, igual es esta otra, que es tan trampa y tan falsa como la anterior. ¿Y cuál es el problema de estas partidas trampa? No solamente es el déficit o la deuda que se pueda generar al incumplir, como usted ya sabe que se van a incumplir ese importe de los ingresos. Como ya le hemos dicho, esa es una de las consecuencias. Pero la otra consecuencia, la que están sufriendo muchas empresas y muchos ciudadanos de Cataluña, es que cuando esa partida trampa presupuestada luego no se cumple, la Generalitat no tiene dinero para afrontar las obligaciones que ha asumido. Y entonces ustedes no pagan a las farmacias, no pagan a las empresas del tercer sector, no pagan las subvenciones de política agraria, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la grave consecuencia de hacer unos presupuestos engañando a esta Cámara y engañando a los ciudadanos. En conclusión, este presupuesto es un presupuesto fracasado, puesto que ya desde su presentación quien lo ha elaborado sabe que no se puede cumplir. Es un presupuesto fracasado que viene apoyado por una coalición de partidos también fracasada y que va a fracasar en sus objetivos. Y es un presupuesto que solo sirve a un proyecto separatista que también se dirige al fracaso. Y ese fracaso se concretará si ustedes se atreven a convocar las elecciones en el próximo 27 de septiembre. Ya veremos si el señor Mas finalmente se atreve a hacerlo. Ante esta perspectiva, lo que hay que decir a los ciudadanos es que hay alternativas. Y que la alternativa no es ir al abismo. La alternativa no es salir de la Unión Europea y poner fronteras con el resto de ciudadanos españoles. Eso sería llevarnos, como digo, al abismo y a una situación económica y social mucho peor de la que tenemos ahora. La alternativa es un gobierno que tenga otras prioridades. La alternativa es un gobierno que priorice políticas sociales y reactivación económica. A ustedes ya no se les puede pedir que lo hagan. Como hemos dicho otras veces, a este gobierno ya no se le puede pedir que cambie sus prioridades. Lo que tenemos que hacer los catalanes es cambiar de gobierno. Como digo, la alternativa es un gobierno que priorice políticas sociales y reactivación económica. La alternativa es un gobierno que reorganice la administración pública para obtener recursos o eliminar gasto superfluo en esa reorganización de la administración que no se atreven a hacer ni a nivel de España ni a nivel de Cataluña. Y la alternativa consiste en un gobierno que abandone el debate separatista y priorice la negociación de una nueva ley de financiación. Creemos que hace falta una nueva ley de financiación. Creemos que hace falta una nueva ley de financiación. Creemos que está agotada ya la ley de financiación aprobada por Esquerra Republicana de Cataluña. Creemos que ya no es suficiente. Creemos que hace falta una ley que asegure la financiación de servicios básicos como son la sanidad, la educación, las políticas sociales y que ese debate se debe producir. Insisto, en un debate y en una negociación hay dos partes. Aquí estamos para controlar la actuación del Gobierno de la Generalitat de Cataluña. Y si el Gobierno de la Generalitat de Cataluña hubiera puesto en el debate de una nueva ley de financiación todo el empeño, todas las energías, todo el dinero que está poniendo en el debate separatista, seguramente en estos momentos no estaríamos en la situación en la que nos encontramos. Pero como he dicho antes, ya no hay... Creemos que hay margen para la rectificación en este Gobierno.
ya no queda pedirle al señor Mas o al señor Mascolell que cambien sus políticas, lo único que nos queda es esperar que haya pronto un cambio de gobierno. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señoras y señores diputados.